Bueno, primeramente damos gracias al Señor por el privilegio que Dios nos concede, poder estar una vez más junto a ustedes compartiendo el mensaje de la palabra, compartiendo un trocito de la Escritura. Meditaba que elegí el pasaje donde vivimos nosotros, hay un matrimonio de ancianos, ya mi hermano en el Señor, anciano, ya partió, quedó su esposa, y ya la hermanita está en su último momento. Y meditaba yo estos días que he pasado fuera de su casita, he sentido la presencia del Señor y cómo Dios prepara a sus hijos, sus hijas, han tenido oración, vigilia, creo, se sienten los cánticos, la alabanza. Qué precioso porque muchas veces cuando vamos al cementerio a dejar a uno de nuestros hermanos, no es como el mundo, que el mundo llora, sufre, porque sabe que nunca más va a poder volver a ver su familia. Pero nosotros tenemos gozo en nuestro corazón porque sabemos que un día le veremos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros abuelos, a nuestros pastores que han partido delante de la presencia del Señor. Y esa es la esperanza que alberga todo cristiano. Que bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Estaba meditando estos días y compartiendo mis experiencias con ustedes. Y le digo siempre al Señor, no sea el hombre quien hable, sino que seas tú, Señor. Porque el hombre destruye, mas Dios edifica. Y quisiera leer una parábola que está en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 24. Tiene por título Parábola del trigo y la cizaña. Dice así, en el nombre de Jesús, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, a los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los secadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén y amén. Y en el mismo capítulo, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 36, el Señor explica a sus discípulos el propósito. Explica la parábola de la cizaña. Y tiene por título: Jesús explica la parábola de la cizaña. Qué importante en el amor del Señor poder entender a través de la palabra y que Dios nos dé el conocimiento de la gracia a través del Espíritu Santo, hermano, de poder entender las Escrituras. Porque esto no es don de nosotros, esto es don de Dios. Hay muchas personas, hermano, en el caminar del Evangelio, hay muchas personas en las iglesias evangélicas que han caminado por años, hermano, y no logran entender el Evangelio. No logran comprender el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siento, hermano, que nosotros somos bienaventurados, hermano. Estamos un paso adelantados por amor y misericordia de Cristo solamente. No es por nuestros propios méritos, sino que por amor y misericordia de Dios. Y yo siento en mi corazón que Dios siempre está preocupado de su pueblo. Y Dios quiere que ninguno de los suyos se pierda, hermano. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos, hermano mío, donde hay mucha maldad. Estamos siendo testigos de mucha maldad. Vamos a ir a la lectura de la parábola. San Mateo capítulo 13, versículo 36, tiene por título, dice la explicación. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos le dicen aquí al Señor: explícanos, Señor. Mire, los mismos discípulos no entendieron la parábola. Así muchas veces cuando tú predicas o hablas del Evangelio, muchos no te entienden, muchos no logran comprender. ¿Y por qué? Porque no les ha sido revelado. ¿Por qué? Porque no les ha sido manifestado el Espíritu Santo, la revelación.
Por eso nosotros, hermanos, ¿cuántas gracias debemos dar a Dios? De que Dios nos haya escogido. Jesús escogió a sus 12 discípulos. Y ellos tenían un privilegio. ¿Cuál era el privilegio? Que ellos les podían preguntar a Jesús. Ellos le podían preguntar al Señor: Señor, ¿qué querés? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué quisiste hablar? ¿Cuál es tu mensaje? Respondiendo le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. De manera de que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tremendo. Volvemos acá, donde los discípulos le preguntan al Señor: Señor, explícanos la parábola. Pero Jesús le responde y le dice: porque a vosotros es dado a conocer el misterio del reino. Vamos a ir aquí al libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice, capítulo 4, versículo 10, hablando sobre la parábola del sembrador. Jesús dice aquí: cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, que eran los discípulos, más las personas que estaban cerca de él, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mire la importancia. Más a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Mire, cómo Dios conoce el corazón. Bendito y alabado sea el Señor. De que hay gente mala, hay gente mala. Pero bendito y alabado porque nosotros, de ahí nos sacó el Señor. Estábamos muertos en delito y en pecado, pero de ahí nos rescató el Señor. Pero mire lo que dice aquí el Señor Jesús. Muchas veces yo he oído escuchar a personas, muchas personas, y dice que Cristo, porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la pregunta: si Dios murió por todo el mundo, ¿por qué las almas mueren sin Cristo? Y hay un misterio. Muchas veces he oído escuchar a los hermanos decir que Cristo murió por todos. ¿Y por qué las almas se pierden entonces? ¿Acaso el sacrificio de Cristo no es perfecto? Pero mire lo que dice aquí: bienaventurado. Bienaventurado, dice el Señor, a los cuales yo llamé, a los cuales yo escogí. Porque la Escritura dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, hace un llamado al Señor. El Señor llama siempre a sus hijos, y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Tremendo. Dice aquí, explicando el Señor la parábola del sembrador, en San Marcos capítulo 4, versículo 10, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros, mire, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera. Mire, había mucha gente con el maestro. La Escritura habla de multitud, y muchas veces a Cristo lo apretaron, hermano. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y hay grandes congregaciones, hermano, donde pareciera que fuéramos todos salvados, hermano. Donde pareciera que todos fuéramos redimidos, pero esa no es la realidad. Muchas veces la iglesia grande, y no solamente la iglesia grande, también en la pequeñita, siempre, a veces el remanente es tan poquitito. Son unos poquitos, hermano. ¿Por qué digo unos poquitos? Porque se nota en un creyente, cuando Dios ha obrado en su vida.
solamente al conversar, al hablar con Él. Usted siente la comunión de espíritu, pero no es con todo. Vivimos en un mundo de apariencia. Y todo lo que vemos es apariencia. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús, como era Dios, dice que no era necesario que nadie diese testimonio delante de Él. Nadie llegara y dijera, yo soy... No, Dios dice, la Escritura dice que Jesús a todos conocía. Y no era necesario que nadie le diese testimonio. De paso quiere decir, hermano, que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque la Escritura nos enseña, nosotros no somos Dios. Pero también la Escritura nos enseña que por el fruto les conoceremos. Por su fruto les conoceremos. Dice aquí Jesús hablando a sus discípulos, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Miren, en aquel tiempo andaban los pastores a la siega de Jesús. ¿Por qué digo pastores? Porque en el Antiguo Testamento el Señor siempre viene hablando de los malos pastores. Siempre, cuando uno va a los libros del Antiguo Testamento, Dios habla sobre los pastores que se despreocuparon del rebaño. Los pastores que se comieron a la engordada. Los pastores que no fortalecieron a la débil. Los pastores que no se preocuparon de aquella que se había perdido. Los pastores que no se preocuparon de la que tenía la perniquebrada, dice la Escritura. Por eso, mi hermano, siempre mi consejo es a que tú te cuides dentro de la iglesia, Dios mediante. Por eso la parábola que acabamos de leer, que después vamos a leer en más detalle, habla del trigo y la cizaña. Vamos a terminar aquí, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Él le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, estos veían y oían. Y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados. Aquí vemos a nuestro propio Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Por eso la Escritura dice, ay de aquel que no haya tropiezo en mí, hermano, porque esto no es para todos. ¿Cuántos de mis hermanos o de mis hermanas han sentido en su vida, en su trabajo, en la iglesia, en su hogar, que no pertenecen a este lugar? Que pareciera que no encajamos en ninguna parte. Y es porque en nuestro lugar no está en la tierra. Nuestro lugar no está aquí. Aquí estamos de paso. Venimos con un propósito, el cual el Padre ha propuesto en nuestra vida, pero no somos de aquí. Bendito y alabado sea el Señor. Pero aquí vemos cómo el mismo Señor Jesucristo, sabiendo el corazón de ellos, porque Jesús dijo cuando anduvo, generación perversa, generación de víbora. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, hermano. Porque no creyeron. Porque a Cristo no le creían. Ni sus propios hermanos carnales, hermano, dice la Escritura, que los propios hermanos que crecieron con Jesús, a Jesús no le creían, hermano. Porque ese es el tiempo que estamos viviendo, hermano. Así que mi hermano, mi hermana, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, cuídate. Cuídate. El Señor te dice, cuídate, porque eres un privilegiado y una privilegiada. Volviendo a la explicación de la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Y a este punto quería yo llegar.
Muchas veces cuando Dios salva a los hermanos, porque también yo lo viví, llegamos con un buen sentir a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero para que se entienda, los templos, el lugar donde nos reunimos. Y llegamos con un buen sentir creyendo que lo que nosotros llevamos, lo que nosotros sentimos, todos lo sienten. Todos lo perciben de la misma manera. Por eso Jesús a sus discípulos le dijo, porque a ustedes solamente. Porque el Señor sabía que los que estaban afuera no andaban por el mensaje de la palabra, andaban por los panes y los peces. Y el Señor muchas veces se los dijo. Vosotros me seguís por los panes y los peces, por la plata. Hoy en día por la plata, el dinero. A eso se refiere el Señor. Por las posesiones económicas. Pero no buscan a Dios de corazón. No se humillan delante del Señor. Porque si se humillaran, el Señor dice en su palabra, un corazón contrito y humillado, jamás Dios le desprecia. Pero ¿cómo es el corazón de un creyente contrito y humillado? ¿Y usted cree que un varón que se esté delante de Dios contrito y humillado haría las cosas que usted ve por televisión? De esta famosa iglesia donde han deshonrado el evangelio. No la hay. No hay presencia de Dios. Pero yo no quiero hablar de esas iglesias. Quiero hablar de las iglesias locales. Ya sean grandes o sean pequeñitas. De las iglesias evangélicas. Y le quiero hablar al creyente, a ese que está caminando. A ese que recién Dios le salvó. A ese le quiero hablar. A ese le quiero decir, hermano, cuídate. Cuídate. Porque dentro de la iglesia, del templo, para que se entienda, nosotros somos la iglesia, dentro del templo donde se reúne la iglesia que somos nosotros, el Señor enseña por su palabra que hay trigo y hay cizaña. ¿Y cuál es el propósito de la cizaña? Dice aquí, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los secadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino a todos los que sirven de tropiezo. Mire, aquí está. Y recogerá de su reino, y está hablando de los templos donde se reúne la iglesia, a todos los que sirven de tropiezo. ¿Cuál es el propósito de la cizaña? Dentro de la iglesia es hacer tropezar. ¿A quién? A los creyentes, a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en esa dirección yo te quiero hablarte, hermano, hermanita. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Sabe? Muchas veces cuando uno es nuevito en el Señor, como dije anteriormente, uno piensa que todos sienten ese amor, esa búsqueda, esa entrega por el Maestro. Pero la verdad, hermano, es que no es así. Por eso el Señor siempre le habla a la iglesia, le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no vengan los años y digan, no tengo contentamiento en ellos, porque hay muchos que caminan dentro de la iglesia y no caminan contentos, sino que siempre están contentos, siempre se están quejando, siempre están criticando, o critican a los hermanos, o critican a los pastores, y muchas veces las almitas nuevas que recién vienen llegando al conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo, escuchan esto. ¿Y qué produce esto? Tropiezo. Y le hacen tropezar. Entonces, ¿qué decimos nosotros a estas almitas nuevas? Que siempre tengan claro de mirar siempre al blanco soberano que es Cristo Jesús. Mirar a quien nos salvó, a quien nos perdonó, a Cristo Jesús. Por eso siempre mi consejo a un hermano nuevo, una hermana nueva, siempre le digo, la Escritura enseña y dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Jehová su Dios de corazón. Porque estamos viviendo los últimos tiempos finales, y debemos poner nuestra confianza en el Señor. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Sabe que dentro de la iglesia, hermano, hay muchos que son de tropiezo?
pero también hay una ay. La Escritura dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Le sale más a cuenta, dice, atarse una piedra de molino del cuello y tirarse un río, que hacer tropezar a uno de los salvados y de los redimidos. A veces también, mire, a veces también es importante el proceso. Muchas veces he sido testigo de aquellos que creen que son salvados y no lo son. Porque muchas veces han sido atropellados, hermano, dentro de la iglesia y se han ido y no han vuelto. Pero muchos han sido atropellados, mal mirados, despreciados, no tomados en cuenta. Pero han seguido perseverando. Han seguido caminando los caminos del Señor. Porque están mirando este blanco soberano. Pero han crecido en el Evangelio. Han crecido en este caminar. Me acuerdo en cierta oportunidad había un varón que muy triste llegó un día y me dijo, hermano, me dijo, estoy yendo a una iglesia, me dijo, donde un día me mandaron un tremendo caballazo, un empujón y me tiraron por allá. Y yo creo que esto no debiera ser. Yo le dije, sí, hermano, le dije, no debiera ser. Pero mira cómo Dios te ama. Y se sorprendió, él me dijo, pero ¿cómo es posible que Dios me ame? Hermano, me dijo, mire lo que me pasó. Y yo le dije, yo te voy a explicar por qué el Señor te ama. Porque tú sí eres un hijo verdadero, le dije. Tú te preocupas aún de no dar una mala mirada, porque no quieres que ningún alma se pierda. Y te voy a explicar por qué Dios te ama, le dije. Porque es natural, le dije yo, que cuando a ti te afrentan, ¿cómo te sentiste tú? Bueno, me dijo, me sentí mal, porque pensé que dentro de la iglesia no existía eso. Yo le dije, no, si eso existe, eso es real. Muchas veces gritan cosas de los púlpitos, muchas veces te pegan tu caballazo, muchas veces te desprecian y te lo dicen en tu cara. Pero mire qué grande el amor del Señor. Y yo le dije, ¿cómo te sentiste? Me sentí mal. ¿Y qué hiciste tú? Yo sabía lo que había pasado. ¿Qué hiciste tú? Te fuiste a la oración, ¿cierto? Porque un hijo de Dios, nosotros tenemos la costumbre de hablar de instrumentos, pero un profeta, un varón de Dios, una sierva de Dios, no puede guardar nada en su corazón. Por eso la Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos enojarnos, pero no podemos permanecer en el enojo. Y dice, ¿y qué hiciste tú? No, me dijo, yo fui a orar. ¿Para qué? Para que en esa oración Dios le diera fortaleza y pudiera perdonar a su hermano que lo afrentó, que lo atropelló. Y ahí le dije yo, ¿qué pasó? No, me dijo, oré al Señor, me dijo, y el Señor me fortaleció. Entonces cuando yo vi ahora al hermano, lo abracé, y en el nombre de Jesús, porque lo que hace el enemigo, hermano, dentro de la iglesia, es usar a estos que no son convertidos, y usarlos de piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para dividir la iglesia, hermano. Por eso muchas veces mi enojo y mi dolor en mi corazón, que los pastores, que son los siervos y los líderes de la iglesia, que tienen que predicar sobre este mensaje tan actualizado en estos tiempos del trigo y la cizaña, que es necesario, hermano, que a través de pruebas y dificultades podamos entrar por esa puerta. Que muestren la verdadera cara del Evangelio, hermano. Trigo y cizaña crecen igual. Y muchas veces se ve más linda o más lindo la cizaña que el trigo. Muchas veces he visto cómo esta cizaña tiene muchas veces los mejores lugares para sentarse dentro de la iglesia. Las mejores oportunidades para predicar de los púlpitos. Los mejores lugares para ocupar cargos dentro de la iglesia. Y los hermanos que han sido fieles no son tomados en cuenta. Muchas veces por su estatus económico, por ser pobres. Porque muchas veces, muchos de estos líderes también son cizañas. Pero caminamos mirando al Señor, a este blanco soberano. Y esta cizaña está de tropiezo. Entonces, mis hermanos queridos, dice, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mire, también habla la Escritura sobre eso. Qué importante que estemos vigilantes. Pero ¿en qué sentido? En el cuidado de nuestras almas, en el cuidado de la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esta cizaña actúa dentro de la iglesia, dentro de la casa, lo que causa es división y muchas veces causa dolor en el corazón de un creyente, de una hermana, de un hermano. Por eso la Escritura habla a tiempo y fuera de tiempo y dice que por la maldad de muchos
Y está hablando de los que caminan dentro de los templos, dentro de las iglesias. Dice que por la maldad de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Pero pregunta, ¿habrá maldad en un creyente? No, está hablando de aquellos que no han recibido, de aquellos que no le creen al Señor, que dicen creerle. La Escritura habla de convencidos, pero no son convertidos. Los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Porque si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó en Dios. Y creyó de tal manera que fue considerado amigo de Dios. Tremendo. Cuando leo ese pasaje muchas veces han caído mis lágrimas. Porque yo me imagino Dios en el cielo cuando Abraham estaba a punto de poner el puñal sobre su hijo y Dios le dice, Abraham, detén tu mano. Ya sé que me temes, ya sé que crees. Oh, yo me imagino el Señor, tremendo. El gozo en Dios de ver este varón. Por eso Dios le dice, si verdaderamente fuera hijo de Abraham, porque hubiesen creído la obra redentora que Cristo hizo en la tierra. Cristo no sanó personas que tenían enfermedades, hermanos amados, que no tenían enfermedades de un mes, de 3 meses. Muchas veces eran ciegos de nacimiento, cojos, paralíticos que llevaban años postrados, hermano. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Así que, cuidado, hermano, en los templos. Cuidado. Cuídate, varón, cuídate, siervo. En el Mateo, estamos leyendo Mateo, capítulo 13, en el versículo 42 dice, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces se habla del lloro y del crujir de dientes, pero esto no es para los creyentes. Esto es para la cizaña. Muchas veces dentro de la iglesia usted se va a encontrar con hermanos y hermanas que no miden su lengua. Hay personas que hacen comentarios, ni siquiera piensan en los comentarios que hacen destructivos, hermano. Asesinan espiritualmente, son comentarios asesinos, hermano. Muchas veces hablan mal del pastor, o de los hermanos, o de las hermanas. Y no se dan cuenta que hay una ermita nueva al lado, que está recién caminando. Está luchando. Por eso es importante que los pastores, los atalayas, estén atentos. Muchas veces me duele mi corazón porque he podido compartir en varias iglesias donde he visto cómo el enemigo se les introduce en el templo. No sé si la palabra sinagoga se usa, pero nosotros acá en Chile usamos la palabra templo. La iglesia en general, la iglesia somos nosotros, pero el lugar donde nos reunimos. Y ellos no pueden ver, o no ven, o no quieren ver cuando el enemigo se los introduce. Hermano, y lo echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Por eso la Escritura no miente. Dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, cuando Dios venga y haga la separación, como dice la Escritura, de la oveja y del cabrito, del trigo y la cizaña, entonces el creyente, eso está diciendo la Escritura, el justo resplandecerá. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando estemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, resplandeceremos. Antes no va a pasar esto, hermano. ¿Sabe que muchas veces en mi trabajo yo medito y he visto hombres con gran elocuencia que hablan esto y hacen tremendos sermones y se ven tan elocuentes predicando y predican del rico y Lázaro? Y yo muchas veces medito y digo, ¿cómo vivió Lázaro? Al final dice que los ángeles del cielo vinieron a recoger a Lázaro, pero ¿y cuánto no sufrió? ¿Cuántos de mis hermanos hoy en día dentro de la iglesia están siendo afrentados? Están siendo pisoteados, Y yo medito en él. ¿Cuál grande sufrimiento pasó Lázaro? Bendito y alabado sea su nombre. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y aquí añade Jesús, dice, el que tiene oído para oír, oiga.
Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Así le dijo. Así le dijo a Pilato, porque si mi reino fuera yo daría la orden, le dijo. O mi padre enviaría ángeles a rescatarme, pero mi reino no es de aquí. Bendito y alabado sea. Por eso le decía yo, nosotros no somos de aquí. Muchas veces nos sentimos que no encajamos en ninguna parte, hermano. Pero ¿sabes cuándo encajamos? Y nos damos cuenta, es cuando doblamos nuestras rodillas y hablamos con Dios, y nos humillamos, y sentimos la presencia, y sentimos cómo desciende ese amor, ese cariño, esa ternura, esa fuerza, que el Señor te dice, sigue avanzando, cielo. Sigue avanzando, cielo. No te detengas en el camino. Si alguien te miró mal, si no te toman en cuenta, si te desprecian por causa de mi palabra, si miran tal vez tu vestidura, pero lo importante es que Dios lo está viendo. Lo importante es que Dios lo está mirando. Y como hablaba esta parábola, el Señor siempre nos habla por su palabra. El mundo trata de sacar lo que hay aquí, pero lo precioso es para usted y es para mí. Tesoro de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a orar por esta palabra. Sabemos que la escritura ya está bendecida, pero queremos que Dios bendiga esta palabra en cada uno de mis corazones. Yo no te conozco, ni tú me conoces, pero el Señor te conoce. Y yo quiero que el Señor te bendiga. Yo deseo que el Señor te dé fuerza. Yo deseo que el Señor te fortalezca. Si estás enferma, deseo que el Señor te sane. Porque la mano de Dios no se ha cortado para sanar. No se ha cortado para bendecir. No se ha cortado para alentar a los suyos. Dice la Escritura que no para siempre. El justo estará caído. Si hay algún justo en esta hora que está pasando por un momento difícil, delicado, dice la Escritura, no por siempre, hijo mío, hija mía, estarás caído. Bendito y alabado es tu nombre. Vamos a orar, vamos a dejarlo hasta aquí este estudio y vamos a orar para entregar este trabajo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y me despido de ti, hermano, hermana, hasta otra oportunidad y que el Señor te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este privilegio de poder leer tu palabra, de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo tú nos fortaleces, nos alientas, nos das la fuerza día a día para poder levantarnos. Creemos, Señor. Creemos, Señor, de lo más profundo de nuestro ser. Creo que tú estás con tu pueblo, Señor. Porque tú dijiste en tu palabra que ninguno de los tuyos se perdió. Solamente aquel que iba a perderse, el hijo perdición, Señor. Padre, guarda a mis hermanos y guarda a mis hermanas, Señor. Muchos llevan procesos muy difíciles, Señor. Tu palabra dice, echa mi carga sobre mí y llevar mi yugo, y ahí haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es liviano y ligero. Gracias, Señor. A ti damos toda honra, gloria y suprema alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.